una tarde tranquila y me acababa de sentar en el sofá pensando en lo ajetreado que había sido mi día. Ansiaba unos momentos de paz, pero no sabía que la noche daría un giro inesperado que no podía imaginar. La sala estaba tenuemente iluminada, proyectando suaves sombras alrededor de la habitación. El ambiente acogedor se sentía acogedor y todo parecía estar en su lugar. Estaba solo, o eso creía. Me recosté para relajarme y distraídamente busqué entre los cojines del sofá. Fue entonces cuando sucedió que mi mano se atascó. Intenté sacarla con cuidado, al principio pensando que no era para tanto, pero cuanto más luchaba, más atascada parecía estar. Mi frustración crecía y en poco tiempo me di cuenta de que no podía liberar mi mano por mi cuenta. Justo cuando estaba a punto de levantarme y pedir ayuda, mi hijastro entró en la habitación. Es alto y guapo, y tiene una forma misteriosa de ser que había notado antes, pero nunca pensé que su presencia fuera tan fuerte. Cuando se acercó a mí, sentí una tensión repentina en el aire que no había sentido antes de lo que sucedió. Me preguntó en voz baja y suave, mientras me veía forcejeando con el sofá. Le expliqué lo que había pasado, riéndome nerviosamente. Sonrió, pero había algo en sus ojos, algo diferente. No podía identificarlo, pero lo sentí. Se acercó, arrodillándose junto al sofá, su rostro a centímetros del mío, extendió las manos y suavemente me agarró la muñeca, intentando liberarla. La habitación de repente se sintió más cálida. Su tacto era suave, deliberado. Me encontré concentrándome en sus manos, en la forma en que se movían, en lo cuidadoso que era y, sin embargo, en lo seguro que estaba. Su rostro estaba tan cerca del mío ahora. Podía sentir su aliento en mi mejilla. Mi corazón se aceleró, pero no porque estuviera atascada. Había algo más sucediendo, algo tácito que ninguno de los dos reconocimos. Pero ambos sentimos sus dedos rozar los míos y temblé ligeramente, pero no por el frío. Él lo notó y sus ojos se encontraron con los míos. El momento se alargó, pesado y lleno de tensión. Intenté decir algo, cualquier cosa para romper el silencio, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «Déjame ayudarte», dijo en voz baja, su voz adoptando un tono diferente, uno que me aceleró el pulso. Se inclinó, aún más cerca su cuerpo rozando el mío mientras intentaba sujetar mejor mi muñeca. Mi mano seguía atascada, pero eso era lo último en lo que pensaba. Ahora la proximidad entre nosotros era abrumadora, el calor entre nuestros cuerpos innegable. Podía oler su colonia, ese aroma familiar, pero ahora parecía más embriagador que nunca. Antes, por un momento sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Su mano se apretó ligeramente alrededor de mi muñeca. No lo suficiente como para doler, pero lo suficiente para hacerme plenamente consciente del contacto. Podía sentir cada centímetro de él cerca de mí, y mi mente se llenó de pensamientos que no debería haber estado pensando. Finalmente, con un último tirón, mi mano se liberó, pero en lugar de alejarse, él permaneció cerca sus dedos, todavía envueltos alrededor de mi muñeca. Lo miré. Se me cortó la respiración en la garganta. Al darme cuenta de que ambos estábamos congelados en este momento, ninguno de los dos quería moverse. ¿Estás bien?, preguntó su voz más suave que antes, casi un susurro. Asentí apenas capaz de hablar, mi cuerpo traicionándome mientras sentía una ola de algo desconocido invadirme. Esto estaba mal, lo sabía, pero al mismo tiempo se sentía como algo que había estado esperando, algo que había estado construyéndose entre nosotros durante mucho tiempo. Incluso si no me hubiera dado cuenta antes de poder decir algo, él se inclinó más cerca, sus labios a centímetros de los míos. Podía sentir la tensión entre nosotros crepitar como electricidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y todo pensamiento racional voló de mi cabeza. Quería alejarme, pero no podía, no quería.
Sus labios rozaron los míos, solo un toque suave y tentativo al principio, como tanteando el terreno, pero luego algo cambió. El beso se profundizó y me encontré respondiendo sin pensar. Su mano se deslizó de mi muñeca a mi cintura, acercándome más y lo dejé. No me importaba nada más en ese momento, solo cómo me hacía sentir, cómo me besaba, como si hubiera deseado esto durante tanto tiempo como yo sin siquiera saberlo. El tiempo pareció desdibujar las líneas de lo que estaba bien y lo que estaba mal, desapareciendo. En el calor del momento no podía pensar con claridad, no podía concentrarme en nada más que en él y en cómo su cuerpo se sentía contra el mío. El beso se volvió más urgente, más desesperado, como si ambos supiéramos que esto era algo prohibido, pero ninguno de los dos quería parar sus manos. Se movieron sobre mi cuerpo explorando, acariciando, y me derretí en su toque cada parte de mí, respondió a él. Cada terminación nerviosa viva con sensación era emocionante, peligroso y embriagador. Todo a la vez mi respiración se hizo en jadeos cortos mientras me perdía en el momento. En él nos alejamos ambos sin aliento, mirándonos el uno al otro con incredulidad por lo que acababa de suceder. Sus ojos buscaron los míos y por un momento me pregunté si sentía la misma culpa y confusión que yo. Pero luego sonrió, que esa misma sonrisa misteriosa que siempre había hecho que mi corazón se saltara un latido, y sabía que este no era el final, esto era solo el comienzo. El resto de la noche fue un borrón, lleno de miradas robadas, breves toques y la tensión persistente que flotaba en el aire entre nosotros. Ambos sabíamos que esto era algo que no podíamos explicar, algo que ni siquiera deberíamos intentar entender. Era un secreto, nuestro secreto, que ninguno de los dos podría compartir jamás. Pero eso no nos impidió querer más a medida que avanzaba la noche. Los límites entre nosotros se difuminaban aún más. Cada toque accidental, cada mirada se sentía cargada de algo más, algo peligroso y emocionante. Podía sentir la atracción entre nosotros cada vez más fuerte, y me aterrorizaba tanto como me emocionaba. Lo que había comenzado como un momento inocente, mi mano atrapada en el sofá, se había convertido en algo mucho más complicado, algo que ninguno de los dos podía ignorar más. No había vuelta atrás, las líneas se habían cruzado y ambos lo sabíamos. Pero a pesar de la culpa y la confusión, había una cosa que no podía negar. Lo deseaba, y por la forma en que me miraba, sabía que él también me deseaba esa noche, mientras yacía en la cama. Mi mente corría con todo. ¿Qué había pasado? Sabía que estaba mal. Sabía que habíamos cruzado una línea que no podía descruzarse, pero no podía dejar de pensar en él, sobre la forma en que me había besado, la forma en que sus manos se habían sentido en mi cuerpo. Esto era solo el comienzo y no tenía idea de a dónde llevaría. Pero una cosa era segura. Nada volvería a ser lo mismo. Los siguientes días estuvieron llenos de una tensión innegable que parecía seguirnos a todas partes. Cada vez que estábamos en la misma habitación, sentía que el aire mismo era más denso, cargado de algo tácito. Traté de seguir con mi rutina diaria, pero era imposible dejar de pensar en esa noche sobre el beso, sobre lo cerca que habíamos estado de cruzar una línea que ninguno de los dos había imaginado. Y la peor parte era que no me arrepentía. Él estaba en la casa como siempre lo había estado, pero ahora cada vez que me miraba podía sentirlo. Había algo en sus ojos, algo que no había estado allí. Antes era como si ambos supiéramos un secreto que nadie más podría saber. Un secreto que cambió todo entre nosotros. Si estás disfrutando de esta historia, asegúrate de darle me gusta y suscríbete a mi canal para más historias de suspenso y emocionantes como esta.